Estamos mirando cómo el Señor está obrando en la vida de estos jóvenes, de esta generación que se está levantando en alabanza y adoración al Padre. Es muy grata la presencia de Yahweh en su casa y sobre todo que usted se haya dado cita aquí en la casa de aquel que diariamente te fortalece, te da vida y que lo ha levantado usted para que sea ejemplo de su obra. Comenzando rápidamente en la palabra, le pido al Ruach HaKodesh que me permita, con el temor reverencial que le tengo, que esta palabra sea de mucha edificación para su pueblo, los hermanos que nos ven, los que están aquí, y que sobre todo que lo guarden en su corazón, que la atesoren en su corazón. Es una enseñanza que tú, Ruach, me mostraste para que escribiera, y tú nunca te equivocas. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Dale una ofrenda de palma al Señor, por favor. En esta noche les quiero hablar de un tema muy importante que ustedes se van a identificar. El tema es cuando las aguas se dividen. Repito, cuando las aguas se dividen. Quiero que usted memorice en su mente y vámonos al inicio de todas las cosas. Vamos al libro de Génesis 1, versículo del 1 al 10, por favor. Aquí les voy a explicar por qué las aguas se dividen. En el principio Yahweh creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Ruach de Yahweh se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Yahweh dijo que haya luz y hubo luz. Yahweh vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Yahweh llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces Yahweh dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Yahweh llamó al espacio cielo y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Yahweh dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. 10 y último. Yahweh, Elohim viviente, llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Yahweh vio que esto era bueno. O sea, Yahweh separó las aguas desde el principio, las dividió. En el principio la oscuridad cubría las aguas profundas, te dice en la palabra acá. Pero el Ruach de Yahweh se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Se debe entender que Yahshua separó, dividió la luz de la oscuridad. Porque él mismo nos dijo en Juan 8:12. Juan 8:12, Yahshua separó la luz de la oscuridad. Yahshua llamó una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida eterna. O sea, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 se dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Yahshua en el principio separó la luz de la oscuridad, porque desde el principio Él es la luz del mundo, que lo ha llamado usted para radiarlo de esa luz. Entonces, ¿qué hizo? Separó, dividió las aguas. ¿Y por qué fue ello? Cabe destacar sus palabras cuando dijo: yo soy el Ale y la Ta, el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último.
O sea, la luz y la oscuridad no pueden existir juntos. Cuando la luz llega, la oscuridad se aleja y se encoge. La oscuridad no prevalece con la luz. Esta es la razón por la que estamos separados de Yahweh hoy en día. Nuestra naturaleza de pecado es considerada oscuridad. No podemos existir en una presencia, ya que por el pecado de desobediencia del principio que todos conocen, trajo muerte sobre los seres humanos. Y la vida no puede estar unida a la muerte. O sea, no pueden estar, porque no se escucha. Perdón. Yahweh no aplicó la expresión bueno al agua porque ésta fue utilizada para destruir la humanidad por sus pecados. Tanto la generación de Nos como la generación del diluvio fueron ahogadas por sus pecados. Las dos propiedades intrínsecas del agua son húmedo y frío. El agua superior es húmeda, asociado con el sentimiento de unidad, con la exaltación a Yahweh. Mientras que el agua inferior es fría, asociado con el sentimiento de separación, la frustración de experimentar la inherente soledad del hombre. Al separarse las aguas y en un sentido espiritual se crea un abismo existencial que separa la realidad de Yahweh y la del individuo. Y de aquí la inherente soledad de Yahweh. La tierra fue destruida una vez por el agua. En sentido figurado fue purificada por el agua. Pero sabemos que la segunda vez Yahweh va a destruir la tierra por el fuego. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7, por favor. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Deliberadamente olvidan a Yahweh, que Yahweh hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existe han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Yahweh. Es decir, el fuego está reservado para los días finales. En el principio, en la época de Noé,
fueron destruidos por su impureza, por su perversidad, por el agua. Pero dice que en los tiempos finales serán destruidos por el fuego. El agua y el fuego son complementos esenciales que forma la palabra Shamaín, que significa cielo, donde reposa la gloria de Yahweh. O sea, la misma palabra que creó los cielos y la tierra es la que va a destruir la gente que vive sin Dios. Oseas 6:2. Oseas 6:2, por favor. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. O sea, cuando venga Yahshua, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él va a restaurar. O sea, un día es como 1000 años para Yahweh, según 2 de Pedro 3:8. Entonces, si un día son 1000 años, 2 días serían 2000 años que han pasado después de la resurrección de Yahshua. Él nos está reviviendo, llevándonos a la verdad completa. Es decir, en el tercer día o tercer milenio viviremos con Él eternamente después que Él regrese. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palma, por favor. Mira cómo te lo voy a decir. En el primer día, dice la Escritura en Pedro, 2 de Pedro 3:8, son 1000 años para allá. 2 días son 2000 años han pasado que Yahshua vino y se entregó por nosotros. Y 3 días, aleluya, es el tercer milenio que viviremos eternamente en la presencia divina de Yahweh, aleluya. Qué maravilloso. O sea, si una división imprescindible para el normal funcionamiento del mundo no va acompañada de la frase "y vio Yahweh que era bueno", con más razón todavía cualquier división menos fundamental de aquellas que crean conflicto, menos aún le gusta a Yahweh. Entonces no nos debe sorprender que cuando crea al hombre tampoco diga "y vio Yahweh que no era bueno". Y vio Yahweh que era bueno. O sea, en los demás días Yahweh dijo "y vio Yahweh que era bueno". En el segundo día no lo dice porque se crea el infierno. Pero cuando cree el hombre tampoco lo dice. ¿Y por qué? Pues el hombre tiene la capacidad de provocar divisiones y de crear conflictos, de separar y de descalificar al otro. Así que depende de cada uno de nosotros que finalmente Yahweh nos vea y diga "es bueno". En el tiempo de Noé dice la Escritura que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, inmoralidades. Esto provocaría que Yahweh enviaría un diluvio, el cual separaría lo incorrupto de lo corrupto, como lo dije, lo puro de lo impuro. Para ello Yahweh escogería a Noé, el cual era hombre que se opuso al espíritu de su época. La Torá lo describe como un sadí, un hombre justo. Yahshua dijo en Mateo 24, 37 al 39. Amén. Mateo 24, 37 y 39. Aleluya. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Son tiempos que hoy estamos viviendo. No se dan cuenta de la oportunidad que Yahshua les está brindando de que se arrepientan. En aquellos tiempos la tierra estaba corrompida de tal manera que sus obras eran malas, porque amaban más la oscuridad que la luz. Y eso que Yahshua ya había separado la luz de la oscuridad, porque amaban más las cosas carnales que las cosas espirituales. Hoy vivimos lo mismo, pero solamente Yahweh hizo su voluntad y trajo el diluvio. Aquellos
aquellos que fueron llevados en el diluvio no se fueron en un rapto de paseo o en un yate lujoso en el mar, sino que fueron llevados y ahogados por las aguas del juicio de Yahweh. Lo mismo sucederá durante la tribulación. Génesis 6:9 dice la escritura de Noé. Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Yahweh. Pero déjeme decirle algo. Es importante que usted sepa que no era justo únicamente en relación con los de su generación, cuya rectitud sostenía al mundo entero, ya que si no hubiera sido por Noé, el mundo habría sido aniquilado. Si no hubiera existido en los tiempos de Moshe Rabenu, dice el Midrash que no hubiera sido un hombre virtuoso. Pero en la época que nació, todos estaban corrompidos. Él era el único que estaba sujeto, pudiéramos decirlo así, a hacer la voluntad de Yahweh, y la hizo. Yahweh le dice a Noé: yo creé al mundo y todo lo que hay en él en beneficio del ser humano. Pero si no hay seres humanos, ¿de qué sirve la tierra? Tú construye el arca y serás salvado. Noé debía haber implorado a Yahweh que fuese misericordioso y que perdonara al mundo, a su generación, pero no aprovechó la oportunidad para mediar en favor de sus contemporáneos. Aquí está la diferencia respecto a Noé y a Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu oró hasta que Yahweh perdonó al pueblo de Israel, mientras que Noé no oró por su generación. Nehemías 9:11 dice así: Nehemías 9:11. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. ¿Qué dice Yahweh al principio? Separó lo húmedo de lo seco. Vio que la tierra estaba seca y vio que era buena, o sea, lo seco. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Quiero que prestes atención a lo que te voy a explicar ahora. Yahweh liberó a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia para que ellos se volvieran sus sirvientes. Él les suministró todo tipo concebible de servicio. Los proveyó con 7 nubes de gloria. 4 nubes rodeaban el campamento en todas direcciones y proveían refugio a los hijos de Israel. La nube sobre ellos servía como una protección sobre los rayos de sol fuertes que daban en el desierto. Otra nube los protegía desde abajo, la cual mataba culebras y escorpiones. Y la 7ª nube viajaba frente a ellos, frente al campamento, para guiar el camino, y era resplandeciente por un pilar de fuego en la noche para iluminar sus tiendas. Yahweh le dijo a Moshe Rabenu, Éxodo 14, del 1 al 4. Y quiero que se familiaricen con esta historia, por favor, para que entiendan por qué Yahweh dividió las aguas. Entonces el Señor le dijo a Moshe las siguientes instrucciones. Le dio las siguientes instrucciones: ordénale a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente al Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón, él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy él, Elohim. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. O sea, estaban atrapados. Porque si se dan cuenta, delante tenían el mar y por atrás el ejército del faraón. Es increíble. Quizás te preguntes: ¿y por qué Yahweh permitió esto?
Dice la escritura en Éxodo 14 que el faraón escogió 600 carros de guerra junto con los demás carros de Egipto y sus oficiales, es decir, eran hombres de guerra para perseguir al pueblo de Israel. De hecho, esto fue un plan de Yahweh. ¿Para qué? Para que todos ellos se ahogaran. Éxodo 14, 9. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Los egipcios los persiguieron con toda la fuerza del ejército del faraón, todos sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores, oficiales, es decir, y sus tropas. Y alzaron al pueblo de Israel, alcanzaron al pueblo de Israel mientras se acampaba junto al mar, cerca de Pic-Irok, frente a Baal-Zephón. O sea, es increíble. Después que estuvieron más de 400 años esclavizados, por fin ven la libertad. Los hijos de Israel, cuando alzaron sus ojos y vieron el ejército egipcio aproximándose, conducido personalmente por el faraón, y frente a ellos estaba el mar. Imagínense usted cómo se habrán sentido. También miraron a los costados hacia el desierto con la esperanza de escapar allí, pero habían manadas de bestias salvajes a las afueras del desierto, es decir, estaban rodeados por todos lados. La situación de los hijos de Israel parecía perdida, familia. Quizás te pregunte, como ya dije, ¿por qué Yahweh causó que los hijos de Israel sufrieran tal aflicción? Ellos habían sufrido el yugo egipcio. Ellos constantemente clamaron a Yahweh una vez que fueron redimidos y pudieron respirar libremente, descuidaron sus tefilados. Es decir, mientras estaban en esclavitud se acordaban de Yahweh, pero una vez que quedaron libres ya no oraban. Entonces Yahweh dijo: yo deseo oír las oraciones de mi pueblo de Israel ahora también. Por ello envió al faraón a darle alcance, a darle caza. Así que cuando ellos vieron el ejército egipcio en sus talones, no vieron medios más de escape. Entonces, ¿qué hicieron todos? Hicieron teshuá desde su corazón a Yahweh. Clamaron a Yahweh, como dice Éxodo 14:10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista. Se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, ¿qué dice aquí? Clamaron al Señor. Muchas veces te estás encontrando y te confía. Aquel que piense que está al firme tenga cuidado de no caer, dice el apóstol Pablo. Porque muchas veces vienes a la casa del Señor, crees que porque vienes a la casa del Señor no te puedes confiar. Es cuando más tienes que buscar del Señor. Es cuando más, porque es cuando más el enemigo te va a atacar. Porque si te descuida, ahí viene el ataque y no vas a tener respaldo. Yahweh dice que no solamente en los tiempos de aflicción, tribulación, tú tienes que buscarle, sino en los tiempos donde te sientes libertad. Tú tienes que conocer que donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. Y si el Espíritu de Yahweh está contigo, usted es libre. Y si usted es libre, tiene que hacer la voluntad del Espíritu de Yahweh, no tu voluntad. Dale una ofrenda de palma, por favor. Dice esta historia que en el campo de los hijos de Israel el temor era abrumador. Datán y Abirán, aleluya, de nuevo, eran rebeldes, constantemente estaban en la rebeldía. Datán y Abirán, sus seguidores, reprocharon a Moshe Rabenu, diciéndole, versículo 11 y 12 de Éxodo 14, y le dijeron a Moshe: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Imagínese usted. Así opinaba Datán, Abirán y sus seguidores. Pero constantemente estaban en rebeldía. Pero Moshe, lleno del Espíritu de Yahweh, les aseguró: Yahweh realizará milagro para vosotros mientras vosotros permanecéis silenciosos. O sea, le quiso decir: cállate. O sea, pero no obstante a eso el temor persistía
y decían: nosotros no podemos soportar la espera. Así decía el pueblo de Israel. Moshe Rabenu oró a Yahweh, y Yahweh abrió los cielos y el Ruach HaKodesh reposó sobre los hijos de Israel. Ellos previeron ejércitos de ángeles que estaban a su lado. Dice la historia de que Yahweh le dijo a Moshe: ya no ores más, ya no clames más. No es tiempo de orar ni hacer plegarias largas. Ya mis hijos se han adelantado al clamor tuyo y yo he aceptado sus oraciones. Yahweh fue directo, preciso. Y Yahweh le dijo a Moshe: yo realizaré milagro para mis hijos. Recuerde anteriormente que te dije que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, habían visto al faraón siguiéndolo. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Yahweh desde el corazón. Y que mira Yahweh, el corazón de usted. Una oración desde el corazón tiene poder. Yahweh le dijo a Moshe Rabenu: ya no es tiempo de hacer plegarias largas. Ya mis hijos te han antecedido y he recibido sus oraciones, la he aceptado. Yo realizaré milagro para ellos. Yahweh dijo: mis hijos son merecedores de que el mar sea partido, de que el mar sea dividido, porque poseen méritos propios tanto como sus antepasados. Ellos son merecedores de milagro porque son una gran y sagrada nación que proclamará en el futuro: este es mi Elohim y yo le glorificaré a él. Ellos poseen el mérito de que el mar sea partido, de que las aguas sean divididas, por el mérito de su antepasado Abraham, quien partió leña listo para sacrificar a su único hijo, a Yahweh. A cambio, el mar se partirá para ellos. Y dice Yahweh: yo ya le prometí al antepasado Jacob Avinu que yo realizaría este milagro para ellos cuando yo le dije a él: Ufarate y Yamá, y vosotros romperéis el mar. Este contexto, Ufarate y Yamá, denota: vosotros partiréis el mar. El mar retrocederá, dice el Midrash, al ver el ataúd de Jacob Axadí, José Axadí, siendo transportado al frente de los hijos de Israel, al igual que él huyó de Zulaija, la esposa de Potifar, así el mar huirá para su descendiente. Éxodo 14, del 15 al 31, rápidamente, por favor. Luego Yahweh le dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando, de nuevo dice aquí, tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios, se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces el ángel de Yahweh, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moshe Rabenu extendió la mano sobre el mar. El Señor abrió un camino a través de las aguas. ¿Qué dice aquí? Abrió un camino a través de las aguas. Dividió las aguas. Mediante un fuerte viento oriental, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, de nuevo lo dice aquí, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube. Causó gran confusión en su fuerza de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlo.
salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor Yahweh está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, Yahweh le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza, cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moshe Rabbeinu extendió su mano sobre el mar. Las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero Yahweh los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. 29. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como Yahweh aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. 31 y último. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que Yahweh había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en Yahweh y en su siervo Moisés. ¿Por qué te he leído toda esta historia? Porque aquí viene el mensaje clave que te quiero decir hoy. Las aguas fueron divididas y el Señor hizo que su pueblo caminara en tierra seca. Cuando Moisés extendió su mano hacia la revuelta sola y ordenó al mar: en nombre de Yahweh partíos, el mar no obedeció. No quería cambiar sus fronteras, las cuales habían sido fijadas desde los 6 días de la creación. Yahweh ordenó a Moisés elevar su bastón y amenazar al mar al instante, al igual que el amo le eleva una vara para golpear a su esclavo rebelde. No obstante, las olas continuaron henchiéndose y no se retirarían. Solo después que la Shejiná de Yahweh apareció sobre el mar, este se partió en dos. Moisés preguntó: Malejá Ayán Kitanús, ¿por qué mar tú te retiras ahora? Milinei Adón Juliares, yo me retiré solo por el amo del universo. Es decir, no es por tu fuerza, no es por tu palabra, no es por tu lealtad, no es por tu fidelidad, es por la presencia de Yahweh, es por su voluntad, es por su fuerza, es por su poder, es por su fuego, es por su agua, es por su presencia divina en cada uno de nosotros. Porque tenemos que comprender que las aguas se dividieron cuando la Shejiná de Yahweh hizo uso de presencia. Dice que el ángel Gabriel permaneció al lado de los hijos de Israel, mientras estaban caminando a través del mar, protegiéndolo como una pared. Él proclamó al agua que estaba a la derecha de los hijos de Israel: custodia al pueblo de Israel, que en un futuro recibirán la Torá de Yahweh a su diestra. Y reprendió al agua de su izquierda y le dijo: no dañéis a este pueblo. Se tiene que saber que por el aliento de Yahweh el hielo es dado y las anchas aguas se congelan. Eso lo podemos ver Job 37:7 y Job 38:30. Para los que anotan. Mientras el ejército egipcio perseguía a los hijos de Israel, los ángeles del cielo querían cantar el Shirí a Yahweh. El Elohim viviente, sin embargo, no le permitiría, ya que los hijos de Israel estaban cruzando el mar con miedo mortal. Él dijo: ¿cómo puedo dejarlos cantar? Después que los hijos de Israel arribaron a salvo a las costas, los ángeles una vez intentaron comenzar su canto de alabanza, pero Yahweh rehusó concederle permiso. ¿Cómo puedo dejarlos cantar mientras que mis criaturas se están muriendo? O sea, Yahweh les dijo: mi misericordia incluye a todos los seres. Solo después de que mis hijos digan Shirá, seréis vosotros permitidos seguir su ejemplo. Esta historia quizá usted se pregunte: ¿qué le pasó al faraón? De acuerdo a una opinión, dice que el ejército entero se ahogaba en el mar. Él permaneció con vida para atestiguar el júbilo de los hijos de Israel, pero finalmente se ahogó. Otro criterio dice que sobrevivió para no retornar nunca más a Egipto. En lugar de ello, vivió en el exilio proclamando la grandeza de Yahweh. Pero dice un gran sabio, Impriquei de Rabí Eliezer 33, cita que el faraón, como una prueba viviente del gran poder de la Teshuvá, cuando estaba sufriendo en medio del mar, agonizando en el océano, que se iba a ahogar,
admitió la verdad del poder de Yahweh que antes rehusaba, negaba. Y como consecuencia, Yahweh lo perdonó. Dice que el faraón huyó al pueblo de Nínive. Sí, a ese mismo que Jonás le dio el mensaje y aceptó el mensaje y hizo techubá y aceptó el mensaje desde la primera, ya que el profeta de Yahweh huía de Yahweh y no aceptó la palabra de Yahweh, huía porque se iba a Tarsis. Mas sin embargo, cuando Jonás la segunda vez después que salió del pez fue a Nínive y proclamó que en 40 días y 40 noches Nínive iba a ser destruida, el rey era el faraón. Aquí dicen los sabios. Por eso, desde la primera vez hizo techubá, rasgó su vestido, se embarró de silicio y proclamó ayuno. Es grandioso lo que dice acá. Es muy importante conocer esta historia, pero vamos a otra historia. Josué 3 del 6 al 17, por favor. Son historias muy fundamentales para que usted sepa por qué Yahweh dividió las aguas. Dale una ofrenda de palma al Señor, por favor. Del 6, versículo 6. Versículo 6, por favor. Por la mañana, Yeshua les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Yahweh le dijo a Yeshua: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moshe Rabenu. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice Yahweh su Elohim. Hoy sabrán que Yahweh, que el Elohim viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amoreos, a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece a Yahweh de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca de Yahweh de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha. El Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo, 17, desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad del Jericó. 17 último. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh se quedaron parados en tierra seca, otra vez aquí, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Una vez más, Yahweh divide las aguas para que su pueblo cruce ¿en qué? Tierra seca. Te digo rápidamente, 40 años después de que Yahweh abrió el mar rojo, el pueblo de Israel se encontraba frente al río Jordán. La situación fue diferente, era otra generación que enfrenta este hecho. La anterior había caído postrada en el desierto a causa de sus rebeliones. Este era un nuevo capítulo de la historia de Israel.
Esta vez la nueva generación de israelitas acampa con reposo por 3 días antes de cruzar el río. No hay voz alguna de reclamo ni de temor. Solo escuchan las instrucciones de los oficiales que recorren el campamento. Josué 3:3. Unos 40,000 hombres armados en total estaban listos para la guerra. Yahweh iba con ellos. El Jordán se le abre a ellos. Josué 4 del 19 al 24, por favor. Muy importante esta historia para entender lo que les quiero decir. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras. Y ustedes podrán decirle: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor, su Elohim, secó el río a la vista de ustedes. Lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano de Yahweh es poderosa y para que ustedes temieran al Elohim, su Dios, para siempre. O sea, hizo milagro para el pueblo de Israel. Milagros que ningún ser humano podía entender. Porque luego que pasaron el río Jordán, no hubo danza ni celebración, solo reverencia y solemnidad a su pueblo. Era algo sorprendente y hay que entenderlo. Por delante les esperaban grandes batallas a esta nueva generación. No había ánimo para celebrar. Lo que sí había reverencia ante su Elohim, que cumple sus promesas. Había disciplina, orden, obediencia. Al fin Yahweh tenía un pueblo que agradaba su corazón. A ellos le daría su tierra. La antigua generación de israelitas, conducida por Moshe Rabenu, cuando las aguas fueron divididas, dejaron atrás al pueblo de Egipto, que significa esclavitud, prisión, atadura. La nueva generación de israelitas, conducida por Yeshua, el discípulo de Moshe Rabenu, cuando las aguas fueron divididas en el Jordán, dejaron atrás el desierto, que significa quejas, rebeliones, desobediencia. Una vez que atravesaron las aguas, la antigua generación que fue guiada por Moshe alababan a Yahweh, se regocijaban, pero 3 días después empezaron a quejarse porque no había agua. Encontraron agua, el agua era amarga y murmuraron contra Yahweh. Éxodo 15 del 22 al 27. Tuvieron hambre, empezaron a murmurar, añoraban regresar a Egipto, pero Yahweh les dio el maná. Éxodo 16 del 2 al 3. Se hicieron ídolos ante la ausencia de su líder, Moshe Rabenu. No querían respetar la autoridad, se rebelaron contra ella. No creyeron en la promesa de Yahweh. No habían entendido que Yahweh es poderoso en batalla, invencible, soberano, majestuoso. Por no entender esto, esta generación no conquistó la tierra prometida. Sin embargo, familia, la nueva generación, conducida por Yeshua, el discípulo de Moshe, levantaron un altar cuando las aguas fueron divididas una vez que lo cruzaron, como testimonio para Yahweh. Fueron circuncidados, sacando las escorias, iniquidad, pecado que le impedía avanzar para conquistar las luchas que se le avecinaban. Tomaron la primera ciudad y aprendieron la más importante lección, que es pelear a la manera de Yahweh, no a la manera que ellos decían, porque si había pecado no había victoria. Josué 6 del 19 al 18. Conquistaron tierra, repartieron despojo, se vio el cumplimiento, se desarrolló en ellos un espíritu conquista de avanzada. Josué 21 del 43 al 45. Aquí está la diferencia de aquella generación que cruzó cuando las aguas fueron divididas y atrás tenía el faraón, delante tenía el mar rojo, en los alrededores tenían bestias salvajes.
Una vez que fueron salvados, después que tuvieron más de 400 años de esclavitud, las aguas se les dividieron. Yahweh hizo milagro, fue agradable ante el clamor de su pueblo. Pero una vez que pasó 3 días, se quejaron porque no tenían agua. Esta nueva generación, conducida por Yeshua, aquel que aprendió de su gran líder, Moshe, guió a su pueblo, cruzaron el mar, el Jordán, y levantaron un altar, hicieron reverencia, solemnidad por la salvación dada. Estaba dejando atrás la desobediencia, estaba dejando atrás la queja, estaba dejando atrás la rebeldía, porque sabía que las aguas se habían dividido para conquistar la victoria, para conquistar la promesa, para conquistar la tierra que Yahweh le había prometido. Dale la gloria, por favor. Aleluya. Aleluya. Así que Yahweh le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Yahweh les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerle frente. Escucha esto, ningún enemigo pudo hacerle frente, ni a ti tampoco te hará frente. Porque Yahweh los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que Yahweh le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo realidad. El Señor quiere abrir las aguas hoy frente a ti. Estás para decidir. O si estás frente al mar Rojo, o si estás frente al río Jordán. Una vez que se abran las aguas, te dice el Señor esta noche, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a seguir lamentándote? ¿Vas a seguir poniendo la mirada en las cosas de este mundo? ¿Vas a seguir atrapado por la malignidad? ¿O vas a darle la gloria a aquel que vive y vivirá por los siglos de los siglos y eternidad de eternidad? Y su nombre es Yahweh. ¿Por qué te quedas callado? Dale la ofrenda de palma, por favor. Si no hubieran cruzado el Jordán cuando las aguas fueron divididas, no habían obtenido la victoria. Hay algunos que están hoy frente a las aguas y como son turbulentas están esperando que se aquieten y abran para avanzar, porque creen que se trata del mar Rojo. Pero así te dice el Señor en este día: avanza, porque están frente al Jordán. Deben mojar los pies y las aguas se abrirán. Dice este pasaje de Josué que los sacerdotes cargaron el arca. Y una vez que caminaron unos pasos dentro del río Jordán, dice que el río Jordán estaba en su abundante cauce. Habían temporadas que el río Jordán se podía cruzar a pie. Ahora pregúntate, ¿por qué Yahweh permitió que el pueblo de Israel llegara al río Jordán cuando estaba en su peor momento? Los sacerdotes entraron unos pasos y dice que las aguas fueron divididas. Apocalipsis 1:6. Empieza a caminar en las aguas, no importa que sea turbulenta, introdúcete y camina, porque se van a dividir las aguas en tu vida, porque así te dice el Señor. Apocalipsis 1:6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Yahweh, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. En la época de Yeshua, los sacerdotes cargaron el arca y caminaron dentro del mar, dentro del río. ¿Y qué te dice el Señor? Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Tienes el agua frente a ti y no eres capaz de dar ni un paso.
Por eso sigues en deuda. Por eso sigues en esa pereza. Por eso sigues sin avanzar. Porque te está diciendo que cargues su arca y que avances. Porque del otro lado tienes tu promesa, tienes tu victoria y no la crees. La palabra es fiel. Le pido a Miguelito que me acompañe, por favor, y el grupo de alabanza. Seguimos. Nunca olvides que tu promesa será cumplida cuando eres capaz de avanzar. Yahweh te llevará por lo seco. Repito, Yahweh te llevará por lo seco. Porque las aguas serán divididas frente a usted. Solamente tienes que creerlo. Hoy se están abriendo las aguas en tu vida para que sean canceladas todas tus deudas. Para que ya no te sientas atrapado, atrapada de las cosas que no te enriquecen y que te mantienen atado o atada. Porque donde está el Espíritu de Yahweh, ya dije, hay libertad. Y esa es la libertad que Yahweh Sebaot te está dando hoy para que avances por lo seco a conquistar la tierra prometida, que es la promesa que te ha dado. Segunda de Reyes 2:8. Aleluya, aleluya, aleluya. Segunda de Reyes 2:8. Luego Eliyahu Anabí dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando Eliyahu Anabí golpeó el agua, de inmediato se parte la corriente en dos senderos. Uno para Eliyahu Anabí y el segundo para Elisha, su discípulo. Digno también de que se hiciera para él un milagro. Con alegría cruzan junto al Jordán. Eliseo, camina alegre porque tuvo el mérito de estar bajo la protección de su maestro hasta los últimos instantes. Y Eliyahu Anabí, porque fue cumplida su petición de que su discípulo querido había resultado ser apto para ser su sucesor. Esta historia la pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 2, familia. Después que Eliyahu Anabí le dijo a su discípulo querido: has de saber que este es un momento de disposición. Pide lo que anhelas de mí y con la ayuda de Yahweh podré cumplir tu solicitud, le dijo a Elisha. Eliseo pide heredar una doble porción del espíritu de Eliyahu, y ser su sucesor. Es conocido que Elisha hizo el doble de los milagros que Elías realizó. Elisha presenció cómo un torbellino llevaba a Eliyahu Anabí hacia el cielo, y al tomar el manto de su maestro de regreso también el Jordán se partió en dos. De ida, Eliyahu Anabí iba con Elisha. Dice que agarró el manto, lo dobló, lo envolvió así, golpeó las aguas, y al golpear las aguas del río Jordán se abrieron dos senderos. Dos senderos. Ahí fue cuando Eliyahu Anabí se dio cuenta que Elisha ya estaba listo para ser su sucesor. Caminaron los dos senderos. ¿Y qué dice? ¿Por dónde caminaron? Por lo seco. Al llegar al otro lado, cuando llega al otro lado, Eliyahu le dice a Eliseo que le pida lo que quiera, que si está en la voluntad de Yahweh le será concedido. Eliseo le pide la doble porción. Rápidamente viene un carro de fuego y se lleva a Elías hacia el cielo. El manto queda. Cuando Elisha toma el manto, de regreso llega frente al río Jordán. ¿Qué tú crees? Aleluya. Golpea las aguas, ora Yahweh, y
las aguas se dividen frente a él. Los profetas que estaban esperando del otro lado aún no creían de que Elías se había ido. Ya Eliseo estaba aceptando la partida de su maestro, pero reconocía que tenía la doble porción de su espíritu. Hoy las aguas se están dividiendo frente a ti. Las aguas están ahí. Aquí están las aguas. Tú decides. Amos 9:6. Amos 9:6, por favor. Mira lo que dice la palabra aquí. El hogar de Yahweh llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. Yahweh es su nombre. El único que puede dividir las aguas frente a ti es Yahweh. Dice la Biblia que había una mujer que llevaba 12 años enferma de hemorragia, flujo de sangre. Que Yahshua llegó y ella vino por atrás. Una versión dice que le tocó el borde de su manto. El manual de Yahweh dice que le tocó los sisilló del su talí, los sixi de su talí, e inmediatamente fue sana. El Señor te entrega su manto porque Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él dejó esa promesa, es porque su manto está aquí con su pueblo. Decide qué parte de su manto vas a tocar en esta noche, para que seas sanado, para que seas restaurado, para que las aguas se dividen. O que tomes el manto y tú mismo toques el agua y que ésta se divida frente a ti. Esta es elección tuya. Yo te dejo el mensaje. Quiero que te pongas de pies. Oh Santo de Israel. Qué manera de obrar para bien de Yahweh. Hombres y mujeres se han levantado en su pueblo, jóvenes, para que la voluntad de Él sea realizada. Le pido que su mirada esté puesta de forma espiritual. ¿A qué generación quieres pertenecer? ¿A la generación que se quejaba? ¿A la generación que siempre se estaba lamentando? ¿A la generación que no conquistó la promesa de Yahweh? ¿O quieres pertenecer a la generación que se humillaba, a la generación que obedecía, a la generación que oraba, a la generación que buscaba la voluntad de Yahweh? Aquí está el río Jordán, a su derecha. Yahweh es derecho. Y aquí está el mar Rojo a su izquierda. Venga y decida dónde vas a abrir tu agua hoy. Venga y decide en qué lugar vas a dividir y dónde vas a caminar por lo seco. Si en el río Jordán o en el mar Rojo. Porque usted ha sido llamado para conquistar esa promesa. Usted no ha sido llamado para estar ahí en incertidumbre, porque el Espíritu de Yahweh está aquí. Hoy las aguas se dividen para que la promesa tú la tengas desde lo más profundo de tu corazón. Tienes que anhelarla desde lo más profundo de tu corazón. El Señor divide las aguas al pueblo de Israel para conquistar esa promesa. Pero por su incertidumbre, por su falta de creencia, por su rebeldía,
como Datán y Abirán y sus seguidores, ninguno conquistó la tierra a menos que fue Yeshua y Caleb. Hoy se levanta esta generación nueva, Yahweh, porque hoy confesamos que la promesa es de nosotros. Gracias por dividir las aguas hoy en nuestra vida, porque ya basta de estar atado a las cosas que no prosperan, porque las cosas que prosperan son las que tú le das a tus hijos. Hoy clamamos a ti, Yahweh, para que estos hombres, mujeres, los hermanos que nos ven, se introduzcan en las aguas. De usted depende, porque el Señor te está diciendo: alza la vara y avanza. Alza la vara y avanza. Sigue avanzando. Empieza a alabar a Yahweh como lo hizo el pueblo de él mientras cruzaba el mar rojo. Empieza a glorificar, empieza a levantar tu verdadero altar, que es tu corazón delante de Yahweh. Empieza a clamar, empieza a buscar su presencia, porque cuando cruce estas aguas tu victoria será garantizada y la gloria de Yahweh te pertenece, porque si Yahweh está contigo, ¿quién contra ti? Yahweh, hágase su voluntad y que estos hombres y mujeres sean llenos de esta promesa, de esta libertad, de esta realidad, porque tú no mientes, tú no fallas, tú siempre cumples tu promesa. Pero aquellos que no son capaces de avanzar y dividir las aguas no conquistarán lo que tú tienes. Pero aquellos que se adelantan y avanzan y caminan y te alaban y te glorifican, ellos serán los hijos y las hijas que deleitarán tu presencia cuando tú vengas por tu iglesia. Alabado sea tu nombre, Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Tu nombre es santo, santo,
por todo lo que harás. Dale una ofrenda de palma al Señor, por favor. Si estás agradecido con Yahweh, dale una ofrenda de palma, por favor. Quiero que vuelvan a sus lugares y que le den la gloria a Yahweh por lo que haces en sus vidas. Vamos a orar por la ofrenda en esta noche, familia. Le pido en esta noche a mi hermano Diego que ore por la ofrenda. Llegó la hora de ir más allá. ¿Amas tu casa o amas tu ciudad? ¿Estás comprometido? Hay un reto para ti. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eres un escogido? ¿Eres 318? Son 318 valientes en todo el mundo. Los conocerán y con tu aportación conquistaremos y superaremos todas las pruebas. ¿Estás listo? Levántate y prepárate para la conquista. Tu aportación cambiará millones de eternidades. 318 de trigo y miel para el mundo.